5 años después de ser injustamente encarcelado, Isaac no regresa como un hombre derrotado, sino como uno con un plan. Lo traicionaron su esposa, su hija y un sheriff corrupto. Ahora es hora de ajustar cuentas. ¿Puede alguien recuperar su vida después de perderlo todo? Isaac Manor jamás imaginó que su vida daría un giro tan brutal por una simple cena. Tenía 40 años, era ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y trabajaba de manera independiente desde su casa, una vivienda que había construido con sus propias manos en las afueras de Segovia. Había logrado un contrato con el ayuntamiento para optimizar el sistema de semáforos y reducir la contaminación del tráfico. Era un proyecto importante y lo tomaba como un reto personal. Estaba casado desde hacía 18 años con Lidia, una mujer que había conocido en la universidad. Juntos tenían una hija, Tomasina, a quien todos llamaban Tommy. Isaac vivía para ellas. Su hogar era su refugio y su familia, su motor. Aunque siempre fue reservado, con Lidia y Tommy se mostraba abierto, protector y generoso. La estabilidad se empezó a quebrar con la llegada del sheriff Peter Rams, el hombre encargado de supervisar los avances del sistema de semáforos. Aparentemente simpático, carismático y muy bien conectado, Rams aceptó la invitación de Isaac para cenar en su casa, como parte del protocolo de presentación. Desde el primer momento, Rams quedó prendado de Lidia. Isaac lo notó. Una mirada sostenida, una sonrisa de más, un comentario fuera de lugar. No le dio importancia. Confiaba en su esposa. Pero a partir de esa noche, algo empezó a cambiar. Lidia se volvió más distante. Empezó a salir más sola. Se excusaba con clases de yoga, con visitas a su hermana, con compras en el centro. Tommy, por su parte, parecía cada vez más fría con su padre. Isaac trataba de mantener la calma. Quería creer que eran fases normales, que todo pasaría. Un día, al regresar temprano del trabajo, encontró un coche desconocido en la entrada. Entró sin hacer ruido. Desde el pasillo escuchó voces. Se detuvo frente a la puerta del salón. Lo que vio le destrozó el alma. Lidia, abrazada al sheriff Rams, riendo, con la naturalidad de quien ya no oculta nada. No gritó, no rompió nada. Solo se aclaró la voz. El sheriff lo miró con una sonrisa de desprecio y, sin preocuparse por disimular, le dijo a Lidia: «Bueno, parece que el niño llegó temprano. Te dejo a solas con él. Ya sabes lo que tienes que decirle». Isaac se quedó quieto. Lidia intentó suavizar la situación, pero su mirada la delató. «Podemos hablar como adultos», dijo ella, sin una pizca de arrepentimiento. Isaac, con la voz controlada, respondió: «Haz tus maletas. Esta noche dormirás en otro lugar». Pero Lidia no se dejó intimidar. Le advirtió que si él pedía el divorcio, lo arruinaría. Le quitaría la casa, el dinero y, lo más doloroso, no volvería a ver a su hija. «No puedes estar hablando en serio», respondió Isaac desconcertado. «Estoy más seria que nunca», dijo Lidia. «Necesito esto. Tú no eres suficiente. Pero se me pasará. Solo tienes que dejar que siga y todo volverá a la normalidad». En lugar de discutir, Isaac se marchó y llamó a su abogado y mejor amigo, Ben Green. Esa misma noche prepararon los documentos para otorgarle a Ben poder legal sobre sus finanzas. Isaac quería blindarse. Algo no olía bien. Al día siguiente, cuando Isaac estaba a punto de salir de casa, la puerta fue derribada por 5 policías. Lo tiraron al suelo. «Isaac Manor queda arrestado por abuso doméstico», le dijeron. Isaac no entendía nada. ¿Abuso? ¿A Lidia y a Tommy? Ni siquiera las había tocado. Fue llevado a comisaría, incomunicado. Ben intentó verlo, pero los oficiales lo enviaban de una comisaría a otra, hasta que logró contactar a un juez amigo, que intervino. Gracias a esa llamada, Ben consiguió acceder finalmente a Isaac. En prisión preventiva, Isaac se enteró de todo. Lidia y Tommy lo habían acusado de violencia física y psicológica. Había fotografías, testigos e incluso supuestas grabaciones. Isaac sabía que todo era falso, que el sheriff estaba detrás, pero no podía probarlo. No aún. Ben lo miró con preocupación. «Esto va a ser una guerra, Isaac. No te van a dejar salir fácilmente. Pero no estás solo». Isaac respiró hondo. Sentado en la celda, rodeado de reclusos,
Traicionado por quienes más amaba, no se quebró, no lloró, solo pensó en una cosa. Esto no termina aquí. Isaac fue condenado a 5 años y medio de prisión. No importaron sus protestas ni las inconsistencias en los testimonios. En el juicio, Lydia y Tommy declararon con frialdad. Mostraron fotos, inventaron episodios de violencia y hasta aparecieron dos mujeres que aseguraban que Isaac tenía un temperamento explosivo, mujeres que él jamás había visto. El fiscal los presentó como antiguas compañeras de trabajo. Isaac permaneció en silencio durante todo el proceso. Sabía que cualquier palabra sería distorsionada. Miraba a su hija, buscando alguna señal de duda, pero ella lo evitaba. A Lydia no le temblaba la voz. Incluso fingió lágrimas cuando describió el supuesto infierno que vivió junto a él. El único que sonreía en esa sala era Peter Rams, sentado al fondo, satisfecho, como quien cierra un negocio redondo. Ya en prisión, Isaac fue trasladado a una celda compartida. Le advirtieron que su compañero, apodado K2, era peligroso. Un hombre enorme, con fama de brutal. Al principio, Isaac se mantuvo distante, sin intervenir. Pero pronto descubrió que ese monstruo no sabía leer ni escribir, y que se avergonzaba profundamente por ello. K2, cuyo nombre real era Fabián, le confesó en voz baja que quería escribir una carta a su abuela por su cumpleaños. Isaac se ofreció a ayudarle. Al principio, solo transcribía lo que Fabián dictaba, pero con el tiempo empezaron clases nocturnas, escondidas. Nadie debía saberlo. Isaac entendió que, en ese lugar, enseñar a leer era más arriesgado que una pelea. Pero lo hizo igual. Semana tras semana, cada dos progresaba. Y con él, otros presos comenzaron a acercarse, curiosos. Algunos querían aprender a leer, otros a llevar cuentas. Isaac se convirtió en el profe. Fuera de la celda, el conflicto seguía. Lydia, ahora pareja oficial del sheriff, intentó quedarse con la casa. Ben, con el poder legal que le había dado Isaac, resistió cada intento de embargo. Presentó pruebas de que la propiedad era anterior al matrimonio. Mientras tanto, Isaac, desde la cárcel, mantenía la mente ocupada. Planeaba. Un día lo golpearon brutalmente. 4 presos, desconocidos, lo dejaron con costillas rotas y moretones. No hubo advertencias ni razones. Solo una amenaza al oído antes de perder el conocimiento. Firma la cesión de la casa o la próxima vez será peor. Isaac entendió el mensaje. Venía de Rams. Cuando regresó a su celda, apenas podía caminar. K2 lo ayudó, furioso. Le pidió nombres. Isaac le dio la descripción de uno. Al día siguiente, los 4 agresores fueron hospitalizados. Nadie supo cómo, ni quién. Solo quedó claro un mensaje entre los internos. A Isaac Manor no se le toca. Con el tiempo, K2 dejó de ser solo un alumno. Se convirtió en su protector. Isaac sabía que la cárcel era un tablero de ajedrez. Había que moverse con precisión. Y ya no jugaba solo. En paralelo, empezó a recibir noticias del exterior. Su abogado le informaba de los movimientos de Lydia. Ella quería la mitad del dinero, una pensión mensual por 5 años y un fondo de estudios para Tommy. Isaac, sin emociones, pidió hacer una contraoferta. Un pago único de 1 millón de euros, sin pensión, sin casa, sin fondo. Ben pensó que estaba loco, pero Isaac fue claro. Quiero que desaparezcan de mi vida. No quiero volver a verlas. Al poco tiempo, Lydia accedió. Para sorpresa de todos, aceptó el dinero y renunció a todo lo demás. Nadie entendía por qué, ni siquiera Ben. Solo Isaac lo sabía. Ella había recibido un aviso, un sobre. En su interior, una copia impresa de una conversación entre ella y Rams, sacada del sistema secreto de cámaras que Isaac había instalado años atrás en su casa. Las copias no eran evidencias legales, pero eran una advertencia. Mientras tanto, la escuelita de Isaac crecía. K2 lo ayudaba a mantener el orden. Más internos acudían a clase, y algunos incluso escribían proyectos para abrir negocios cuando salieran. Una mañana, uno de ellos preguntó, ¿y quién nos prestará dinero para empezar? ¿Quién confiaría en nosotros? Isaac se quedó pensativo. Esa noche llamó a Ben y le propuso algo inesperado. Quiero crear un fondo de inversión para exconvictos. Yo pondré el dinero. Tú te encargas del papeleo. Ben, acostumbrado a sus ideas extrañas,
Aceptó. Así nació la semilla de lo que cambiaría la vida de muchos. Isaac ya no pensaba solo en venganza. Pensaba en justicia, en rehacer su vida y en asegurarse de que nadie, jamás, pudiera volver a destruirla sin consecuencias. Pasaron los años y el nombre de Isaac se convirtió en leyenda dentro de la prisión. No por violencia ni por poder, sino por algo más inusual: su capacidad para transformar vidas. El profe, como lo llamaban, tenía un aula improvisada en una sala que antes era usada como depósito. Los guardias, hartos de lidiar con presos violentos, comenzaron a ver en Isaac una solución inesperada. Con él, los conflictos disminuían. Los internos se mostraban más tranquilos, con rutinas, con metas. K2 se convirtió en su mano derecha. No solo lo protegía, sino que dirigía a los nuevos en la cárcel para que se sumaran a las clases. Incluso los más escépticos acababan sentándose frente a un libro por primera vez en su vida. Isaac los trataba con respeto, pero sin compasión falsa. Sabía que muchos habían hecho daño, pero también sabía que no se puede cambiar el pasado, solo el rumbo del futuro. Mientras tanto, el fondo de inversión crecía. Ben desde fuera se encargaba de registrar legalmente la entidad, abrir cuentas y reunir documentación. Algunos presos, al salir, recibían capital para abrir pequeñas empresas: panaderías, talleres mecánicos, servicios de limpieza. Isaac revisaba los planes de negocio como si fuera un profesor universitario. Si el plan era sólido, recibía luz verde. Si no, volvía con anotaciones. Una mañana, Isaac fue llamado a la oficina del alcaide. El nuevo alcaide, que no era amigo de Rams, lo miró con seriedad y le preguntó: ¿Es cierto que usted diseñó sistemas de seguridad y redes de respaldo para entidades del Estado? Lo es, respondió Isaac, directo. Necesito que revise un sistema. Algo anda mal, pero quiero saber si puedo confiar en usted. Isaac no respondió de inmediato. Sabía que, si aceptaba, se pondría en la mira de más personas, pero también entendía que esa era su oportunidad. En una semana, detectó vulnerabilidades graves en el sistema del penal: filtraciones, puertas que podían abrirse desde fuera, cámaras alteradas. Hizo un informe detallado y lo entregó en mano. El alcaide, impresionado, le dio acceso limitado a un ordenador oficial para seguir trabajando como asesor interno. Nadie lo supo. Para el resto, Isaac seguía siendo el profe. Un mes después, Ben lo visitó con noticias inesperadas. Isaac, Lidia quiere hablar contigo. Dice que es urgente, que está arrepentida. No me interesa. Ya le pagué para que desaparezca. Insiste. Dile que me cuesta menos pagarle otros 100.000 euros que oír su voz. Ben sonrió. Sabía que dirías eso. Pero hay más. Rams está siendo investigado. Una unidad especial lo tiene en la mira. Corrupción, desvío de fondos, incluso acoso. ¿Y qué tengo que ver yo en eso? Todo. Tú puedes hundirlo si revelas lo que guardaste. ¿Los archivos de mi sistema de respaldo? Exacto. No como pruebas formales, pero sí como punto de partida. Ya no se trata de venganza, Isaac. Se trata de limpiar tu nombre. Esa noche, Isaac no durmió. Recordó la casa, su hija, la traición. Recordó cada palabra, cada amenaza, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a esperanza. No por él, sino por lo que podría impedir que otros pasaran por lo mismo. Una semana después, entregó a Ben una unidad USB cifrada con una copia de todo lo que había grabado años atrás. Conversaciones entre Lidia y Rams, planes para suplantar evidencias, amenazas veladas. Todo. Hazlo bien, Ben. No quiero salir de aquí como un criminal. Ben lo abrazó con fuerza. Vas a salir como un hombre libre. 3 meses más tarde, las noticias llegaron a la prisión. Rams había sido suspendido. Lidia fue citada a declarar. En el expediente aparecía el nombre de Isaac como víctima de una conspiración. El alcaide lo llamó de nuevo a su oficina. Esta vez le ofreció un trato. Si colaboraba como experto técnico en una revisión interna de seguridad, su informe sería presentado en su próxima audiencia de libertad. Isaac aceptó. Durante semanas trabajó en silencio, bajo protección. Su labor fue impecable. Y el día de su audiencia, el tribunal tomó en cuenta no solo su conducta ejemplar, sino su colaboración con el sistema penitenciario.
Fue liberado 6 meses antes de lo previsto. Cuando cruzó las puertas del penal, no lo esperaba nadie. Ni Lydia, ni Tommy, ni siquiera Ben, que por razones de seguridad no quiso aparecer en público. Solo un viejo autobús urbano, al que subió con la mochila al hombro. Iba en silencio. En su bolsillo, una lista de direcciones. Antiguos alumnos, ahora empresarios, exconvictos con nombres reales, sin alias, sin miedo. Amigos. Isaac Manor no era el mismo que había entrado a prisión. Ahora era algo más peligroso. Un hombre libre, con un plan y con el tiempo a su favor. Isaac no regresó a la casa que había construido. Ordenó desde prisión que se sellara, que se desconectara el agua y que se cercara el perímetro. Quería que se mantuviera intacta, pero fuera del alcance de Lydia o Rams. A través de Ben, organizó su nueva vida en silencio. Un pequeño apartamento alquilado en una ciudad costera del sur de España, donde nadie lo conocía y donde podía pasar desapercibido. El fondo de inversión, que había comenzado como una idea dentro de una celda, ahora era una realidad con estructura legal, socios y decenas de historias de éxito. Ben, desde su bufete, gestionaba la parte jurídica y financiera. Isaac, en la sombra, revisaba informes, daba asesorías técnicas y mantenía correspondencia regular con los beneficiarios. No usaba su nombre real en los documentos. Era solo el fundador. Mientras tanto, Lydia enfrentaba la presión de las autoridades. Aunque no se presentaron cargos formales contra ella, quedó claro que había participado en un entramado de falsos testimonios. La opinión pública no fue amable. Su imagen, cuidadosamente construida en redes sociales y círculos de vecinos, se derrumbó. Perdió el empleo. Algunos conocidos le dieron la espalda. Y Peter Rams, acorralado por investigaciones internas, optó por desaparecer. Tommy, la hija de Isaac, intentó contactarlo. Le escribió una carta. Le decía que había sido manipulada, que tenía miedo, que era solo una niña cuando todo ocurrió. Le pedía perdón. Isaac la leyó varias veces. No la respondió. No por rencor, sino porque entendía que perdonar no significaba volver. Su prioridad era otra. Había aprendido que muchas personas que salen de prisión, aun siendo inocentes o reinsertadas, caen de nuevo porque el mundo afuera no los perdona. Las puertas cerradas, los prejuicios, las miradas. Isaac quería ofrecer una alternativa real. Por eso fundó una segunda rama del fondo. Un programa de formación empresarial, con convenios con entidades privadas para contratar a exconvictos. Algunos de sus antiguos alumnos ya eran socios del proyecto. Cada dos, por ejemplo, había salido bajo libertad condicional y trabajaba como jefe de seguridad en uno de los negocios financiados por el fondo, una empresa de transporte logístico. Lo hacía bien, muy bien. Isaac y cada dos hablaban por videollamada cada semana. Sus conversaciones eran breves, prácticas. Nunca hablaban del pasado, solo del presente. «Tú me salvaste la vida, profe», le dijo cada dos una vez. «Solo te ayudé a escribir una carta. Tú hiciste el resto», respondió Isaac. Mientras tanto, el sistema judicial que lo había condenado empezaba a ser auditado. La presión mediática, unida a los errores destapados en el caso Rams, obligó a revisar decenas de procedimientos. Isaac fue llamado como testigo técnico en varias de esas investigaciones, aunque nunca en persona. Declaró por escrito, con precisión, sin emotividad. Una tarde, recibió un sobre sin remitente. Contenía una foto de su antigua casa, con la verja destrozada y grafitis en la fachada. Nadie había entrado, pero el mensaje era claro. Aún había enemigos. Isaac no se alteró. Llamó a un cerrajero, reforzó la seguridad y colocó cámaras adicionales. Pero no alertó a nadie más. No quería volver a vivir con miedo. La última pieza del rompecabezas llegó cuando el fondo de inversión fue invitado a presentar su modelo en una conferencia nacional sobre reinserción social. Ben no quiso asistir solo. Convenció a Isaac de ir. «Te presentaré como consultor. No usaremos tu apellido. Pero la gente necesita oírte». Isaac aceptó. Subió al escenario con una presentación sencilla. Habló de datos, de estructuras, de logística. Nunca mencionó su historia personal, pero cerró con una frase que dejó a la audiencia en silencio. «Invertir en quien ha caído no es caridad, es estrategia. Nadie valora más una segunda oportunidad que aquel que sabe lo que es perderlo todo».
Los aplausos llegaron lentos, casi con incredulidad, pero luego fueron intensos. No por emoción, por respeto. Esa noche de regreso al hotel, Ben le preguntó, ¿lo hiciste por redención? Lo hice porque no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Lydia, al enterarse de su aparición pública, intentó contactar nuevamente. Esta vez, a través de una periodista. Quería contar su versión. Quería recuperar algo de dignidad. Isaac, al saberlo, solo dijo, que hable, ya no me afecta. Y era verdad. Después de años de infierno, Isaac había logrado lo impensable, transformar una condena en un proyecto, un acto de traición en una cadena de cambios positivos, un dolor profundo en una plataforma para otros. No necesitaba venganza, ya tenía algo mucho más poderoso, paz. Isaac se levantaba cada día a las 6, no por obligación, sino por costumbre. Nunca recuperó el sueño profundo desde prisión, pero ya no lo necesitaba. Su vida era simple, rutinas claras, lecturas, videollamadas, proyectos en marcha. En su pequeño apartamento junto al mar, sin lujos ni visitas, encontraba un tipo de tranquilidad que durante años creyó imposible. Los medios no tardaron en descubrirlo. Aunque había evitado figurar públicamente, algunos periodistas ataron cabos. Una nota de investigación reveló que el consultor anónimo del Fondo de Exconvictos era, en realidad, Isaac Manor, el hombre que había sido condenado por abuso y luego reivindicado como víctima de una conspiración judicial. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo llamaron héroe silencioso, otros oportunista, pero Isaac no respondió a ninguno. No dio entrevistas, no escribió libros, no buscó fama. Solo aceptó una cosa: ser mentor de un grupo de jóvenes que estaban por salir de prisión y que no tenían a dónde ir. Les hablaba sin adornos, les decía la verdad que nadie quiere escuchar. El mundo no te va a perdonar rápido. Tendrás que demostrarlo 2, 3 veces más que los demás. Pero si te mantienes firme, si no repites tus errores, puedes construir algo que nadie pueda quitarte. Los escuchaban en silencio. Algunos lloraban. Otros no sabían cómo reaccionar. Pero todos, sin excepción, volvían a buscarlo. En una de esas sesiones, cada dos, ya fuera y completamente legalizado como empresario de seguridad, apareció para dar una charla. Nadie lo reconoció. Traje oscuro, voz segura. Cuando terminó de hablar, señaló a Isaac y dijo, «Ese hombre no solo me enseñó a leer, me enseñó a valer». Isaac bajó la mirada, no por modestia, sino por gratitud. Cada dos era su recordatorio viviente de que nada había sido en vano. Meses después recibió una última carta, esta vez escrita a mano por Tommy. Ya era adulta. Vivía en el extranjero. Se había alejado completamente de su madre y de Rams. En la carta no pedía perdón. Solo decía que ahora entendía todo. Que creció creyendo que su padre era el monstruo, pero que ahora sabía que fue una herramienta en manos de personas sin escrúpulos. Isaac no respondió, pero guardó la carta. No porque esperara un reencuentro, sino porque, por primera vez, alguien que lo había destruido con sus palabras reconocía el daño. Mientras tanto, el fondo de inversión que él fundó se convirtió en modelo replicable en otros países. Algunas ONG lo estudiaron como caso de éxito. Empresas privadas firmaron convenios para apoyar el programa. Incluso algunos funcionarios del sistema judicial comenzaron a apoyar públicamente las segundas oportunidades. Años después, Ben le propuso dar por cerrado el proyecto. Ambos estaban cansados. «Podemos venderlo, Isaac. Delegarlo. Nos hemos ganado el descanso». «No, Ben. Tú sí. Yo todavía tengo algo que devolverle al mundo». Ben lo entendió. Cerraron parte de las operaciones, profesionalizaron el equipo y dejaron que otros tomaran el mando. Pero Isaac siguió involucrado desde lejos. Un día cualquiera, caminando por una calle del centro, vio a uno de sus antiguos alumnos salir de una panadería que él mismo había abierto con ayuda del fondo. Lo vio sonreír, saludar a una clienta, dar cambio con precisión. Nadie lo reconoció. Isaac pasó de largo. Ese fue su verdadero legado. No la revancha, no la exposición pública, sino haber sembrado algo en personas que el mundo ya había descartado. Y así con el tiempo, Isaac comprendió que había logrado algo que ni Lydia, ni Rams, ni ningún sistema corrupto
pudieron destruir. Su integridad. Había salido de la prisión con la frente en alto, sin odio, sin deseos de destruir, solo con una misión: demostrar que se puede perderlo todo, y aún así levantarse, no para vengarse, sino para construir algo mejor. Porque al final, la mayor victoria no fue recuperar lo que le arrebataron, fue convertirse en alguien que ya nadie podría volver a derribar.